con el diputado nacional del PTS de la izquierda, Cristian El Chipi Castillo. Hola Chipi, buen día. Albino y Luciana, te saludamos por el aire de FM Cielo. Hola, ¿qué tal, Albino, Luciana? ¿Cómo están? Muy buen día. Al contrario, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo imaginás que va digamos, qué es lo que qué es lo que se te ocurre que va a pasar en el Congreso de la Nación cuando el gobierno intente lograr lo que ha ratificado permanentemente, que es el veto a estas leyes que decíamos recién? Bueno, el veto todavía el gobierno no lo ha hecho, creo que está esperando hasta el último día que tiene El lunes que viene. para realizarlo el lunes y Mm. bueno, a partir de ahí hay que discutir la mejor estrategia para tratar de conseguir los 2/3 y revertirlo, ¿no? Porque a O priori, sea, no digamos, hay la sensación que yo mucha. tengo es que la contundencia del voto en la aprobación de esos proyectos debiera ser una garantía. Pero la verdad que para como se fueron manejando muchas veces con reuniones y negociaciones con algunos gobernadores, no hay que estar muy confiados en ese sentido. No hay que estar nada confiados porque el gobierno ya ha avanzado en hacer un interbloque con los llamados radicales Peluca, 6 diputados que habían conformado un bloque propio que se llama la Liga del Interior, y bueno, Claro. y está Fueron los sumando famosos aliados. héroes del primer veto, ¿no? Esos fueron los héroes del primer veto el año pasado a la movilidad jubilatoria y recomposición de haberes, y después al financiamiento universitario, que el gobierno impone por muy poquito. Solo 4 votos que sostuvieron el veto, que se hubieran dado vuelta, el veto caía. En una votación que había sido muy contundente en contra, pues fue 159 a 85. Mm. Lo que pasa es que el mecanismo constitucional para revertir un veto es profundamente antidemocrático. Constitucional, pero antidemocrático. Vos necesitas 2/3 de cada cámara para dar vuelta un voto. Ahora, en la agenda del Parlamento hay temas que creo que son los que van a estar presentes en la próxima sesión, espero que sea la semana que viene, que son la emergencia presupuestaria para el Garrahan, para las universidades, la anulación del veto de la emergencia en Bahía Blanca, el emplazamiento de las 2 leyes que han presentado los distintos gobernadores para coparticipar, bueno, el impuesto al combustible y los ATN, y la anulación de varios decretos delegados que el gobierno llevó adelante gracias a la ley bases que le votó una parte del Congreso, eh, firmados en general por Sturzenegger la mayoría y orquestados por él, y otros por Patricia Bullrich. La nulidad de estos decretos delegados, es importante mencionarlo, no requiere 2/3, sino mayoría simple. Es el mismo tratamiento que un DNU. Y ahí hay temas muy sensibles porque está la liquidación de la Dirección Nacional de Vialidad, del INTA, del INTI, de la Marina Mercante, del derecho de huelga para distintos sectores, del Instituto Nacional del Teatro. Y bueno, y yo creo que sería muy importante que estén efectivamente en el temario que se proponga para la próxima sesión. Ujú. Aclaro que el Parlamento viene funcionando en lo que hace la Cámara de Diputados con sesiones extraordinarias, es decir, que tienen que ser pedidas por 10 diputados o diputadas al menos, y en ese sentido lo pueden solicitar los bloques que tienen más de 10 diputados. Nosotros de Frente de Izquierda tenemos 5, no podemos convocar directamente a la sesión especial, pero nos vamos a sumar obviamente a la convocatoria que hagan otros bloques opositores, que esperamos incluyan todos estos temas en el temario y que eso sea martes o miércoles de la semana que viene. Chiqui, ¿hay algún proyecto como para modificar aquella reestructuración que se hizo de la ley sobre los decretos en general? Porque vos decías recién que es anticonstitucional, aunque sea legítimo porque está convalidado por alguna ley, esto de que se requiera mayoría especial de las dos cámaras para rechazar un veto. Paréntesis. Algo que se lo debemos al kirchnerismo. Creo que fue el que impulsó aquella reforma la que dejó establecido esta barbaridad que no se entiende, porque si una cámara rechaza un veto, no alcanza para voltearlo si es que no lo rechaza la otra, que no se da porque no tiene nada que ver con la lógica del tratamiento parlamentario de cualquier proyecto de ley, que con el rechazo de una sola cámara ya es imposible que se transforme en ley, ¿no? Hay una incongruencia y conceptual.
Sí, a ver, Que se son agrava, dos. perdón, te completo la idea, que se agrava con la tendencia de este gobierno a recurrir permanentemente al veto como herramienta de gestión. Sí, te corrijo una cosita, Albino. A ver, Hay dos temas distintos. Lo que votó el kirchnerismo a partir de una ley de Cristina Fernández en el 2006 sí, es la ley que regula los DNU y los decretos delegados, donde sí, te exige no los vetos. efectivamente, no los vetos es constitucional. Ok, Por eso para modificar lo de ok, los buen vetos dato. tenés que hacer una reforma constitucional. Los vetos sí, en los DNU y decretos delegados sí. De hecho, la última sesión que hubo en la Cámara de Diputados, cuando se votan las leyes jubilatorias y la emergencia en discapacidad, estaba en el temario la modificación de la ley de DNU que tiene dictamen. Pero, a mi entender, el peronismo no tiene ninguna gana de tratarlo. Ujú. Esa sesión se levantó donde hicieron un poco de circo, pero Unión por la Patria no quería seguir la sesión porque creo que no tenían acuerdo con esto de la ley de DNU, ni tampoco qué hacer con las retenciones y con juicio por jurado. Y entonces, bueno, se armó ahí. Y tampoco quería, obviamente, la continuidad de la sesión, la libertad avanza, ¿no? Entonces ahí hubo una confluencia de intereses. Chipi, Hace, ¿de dónde saca el presidente, porque es la manera en la que confronta con la determinación que ustedes tomaron en los últimos proyectos que aprobaron, esto de 17.000 millones que se supone que sería el impacto? eso es un cálculo como los que hace Milei todo el tiempo, un cálculo que no tiene gollete. Mm, Digamos, ahí en el Congreso funciona la Oficina de Presupuesto del Congreso, que calcula cada vez que hay distintos proyectos que se presentan y se les pide el costo fiscal que requieren los proyectos, y de ninguna manera llega a ese número. O ujú. sea, los jubilados, para que tengamos una idea, es similar a lo que el gobierno le dio al capital agrario con la baja de retenciones. O sea que ahí me parece que es interesante anotar que se cae el discurso de lo que yo defiendo a rajatabla, es el superávit fiscal, porque el gobierno está bajando una fuente de recaudación. Claro. Y en el mismo acto que dijo que bajaba las retenciones, dice que va a vetar las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. Entonces, ¿cómo es esto? No es que no tenés plata, sino que priorizás que la plata esté en unos bolsillos y no esté en otros. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro porque es un discurso completamente mentiroso. O sea, si le das a los jubilados populismo, demagogos, degenerados fiscales, si le das al capital agrario, que no es que tiene ingreso de indigencia, no favorecer la producción, bajo impuestos. Entonces Pero hay una hipocresía. esa es una batalla cultural, Chipi, porque a yo lo planteo siempre, cómo han logrado que un sector importante de la sociedad celebre algunas medidas que a priori parece que no te benefician de forma directa y se calle, no te digo que se movilice, pero que tampoco proteste por otras que sí tienen una implicancia directa con la realidad cotidiana de los sectores populares, incluso de los sectores medios, ¿no? Recién hablábamos con Carlos De Feo sobre la situación de los trabajadores universitarios y casi como que se ha naturalizado ya la situación de los trabajadores universitarios en el sentido de que pierden guita todo el tiempo porque le suben en función de lo que UPCN le firma permanentemente, siempre por debajo de la inflación. Ahora, les devuelven las retenciones al campo y es como que un sector importante de la sociedad lo ve bien a eso. Y no son Bueno, los pero intereses. yo lo creo más obsceno, Albino, mira, porque en el mismo momento, en el mismo escenario, el mismo discurso que Milei decía, te bajo las retenciones y aplaudían y ovacionaban en la rural, cuando dice voy a vetar jubilaciones y emergencia en discapacidad, tenés que vetar la emergencia en discapacidad. Mm. Y un tema de una sensibilidad terrible, con las familias totalmente angustiadas por la situación que se vive, por la caída de lo que se percibe por ser discapacitado, de la pensión, y por la caída de los prestadores, que hace que una familia que por ahí tiene un hijo, una hija discapacitada y necesita un acompañante terapéutico para ir al colegio, en vez de ir los 5 días, va 2 o va 1. Claro, Y eso claro, te lo cuentan las familias. Digo, claro. estamos tratando situaciones totalmente sensibles o jubilaciones que son de indigencia, y aplaudieron a rabiar. Sí, ayer vos sabés que hablábamos Entonces, con Volando, que es el de la Federación Agraria, que es el hijo del histórico Humberto Volando, este,
y yo le planteaba ese escenario, esa situación, y dice, la verdad es que sobre todo aquellos sectores de la dirigencia agropecuaria que representamos a otros sectores, en el caso de la Federación Agraria, a los pequeños y medianos productores, tenemos otra visión de la vida en general. La verdad es que para nada se puede aplaudir una barbaridad como esa, como efectivamente ocurrió en la rural. Bueno, qué sé yo. Bueno, fue una barbaridad, fue efectivamente una obscenidad, pero a la vez yo creo que graficó mucho, ¿no? De la hipocresía del discurso gubernamental. Para darle a los ricos, eso ocurrió ya cuando se trató la ley bases y el paquete fiscal, que hicieron la caída de lo que pagaban en bienes personales los más ricos. O sea, se le bajó un impuesto que paga muy poquita gente y que significa que los que tienen yates, autos y departamentos en Río de Janeiro, Miami, Punta del Este, pagan prácticamente nada y te subían el impuesto a la ganancia a los laburantes. Era prácticamente el mismo costo fiscal de un lado o de otro. Y bueno, o cuando vetaron el año pasado también la ley jubilatoria. Y ahí hay plata, o sea, para darle a los que más tienen, este gobierno siempre tiene plata. Sí, con un agravante, los recortes que se hacen generalmente a los sectores populares o al laburante promedio en la Argentina siempre vienen cargados de alguna acusación, ¿no? No que se la choreaban, no que se la robaban, ahora están con este mamarracho de las residencias, que se copiaban, que cualquier cosa como para generar sospecha en el marco del conflicto con los residentes del Garrahan, digamos, ¿no? No, esto es toda una barbaridad, pero bueno, vos mencionabas lo de los salarios universitarios, es un tema central que está en el dictamen que se va a votar probablemente de financiamiento universitario, que bueno, hoy es el punto central de la crisis universitaria que estamos viviendo, ¿no? Porque efectivamente los salarios son bajísimos para docentes y no docentes y en algunos casos no compensa ir a trabajar. O sea, perdés efectivamente plata, es que eso nos decía De Feo. Eso nos decía De Feo. Los salarios docentes los salarios universitarios son tan bajos que, por ejemplo, algunos docentes de La Plata que dan clases en facultades, bueno, vos sos docente también, digamos, en facultades del conurbano y demás, entre la que gastan para llegar, porque aumenta el boleto del colectivo y del tren a cada rato, termina no siendo negocio, digamos, y bueno, y lo que termina ocurriendo es que la uberización del docente universitario les conviene más a veces, es una locura. Obvio, pero bueno, esto es lo que ha elegido el gobierno hacer de la mano de cumplir con el FMI y que anuncia lo peor, esto va a ser peor. Porque cuando te dicen reforma previsional o reforma laboral, no significa que vamos a reformar el sistema jubilatorio para que los jubilados nunca puedan cobrar debajo de la canasta básica del adulto mayor. No, significa que quieren que se jubile menos gente y que cobre menos, ¿no? Esto va a ser expulsar gente. Sí, esto va a ser peor y además ya te están medio como preparando el terreno, ¿viste? El fenómeno Cuca. Lo que está claro que va a pasar es que se va a venir inevitablemente algún golpe económico porque te lo dicen incluso hasta los economistas liberales que no soporta el gobierno sostener este esquema para pisar el precio del dólar, que después, como casi siempre ocurre, bueno, no, es la consecuencia de las elecciones, el mercado ve que no sé qué, que no sé cuánto, ¿viste? Empiezan a deslindar responsabilidades con algún sacudón en la economía que uno a priori, yo no soy un experto, pero sí consumo lo que dicen los que saben y los que trato de entender que son razonables, digamos, en el análisis que hacen y te anticipan qué es lo que se viene. Pero siempre con la lógica de que seguramente va a ser la culpa del que vota lo que vaya a pasar en materia económica. Hablando de qué se vota, Chipi, en las próximas elecciones, en los dos turnos, en la provincia de Buenos Aires y en las generales? Bueno, se vota la composición en un caso de en términos conceptuales, bueno, ¿no? A eso me refiero. Se vota, digamos, voy primero al aspecto informativo, ¿no? Porque la verdad que en septiembre mucha gente no está enterada que hay elecciones y creo que va a ser un tema, que se entere que hay elecciones, porque después el índice de ausentismo es alto, pero esperemos que la población logre enterarse que tiene que ir a votar. ¿Y qué va a votar? Porque tiene que votar algo nuevo en un sentido, porque antes votaba el diputado nacional y eso arrastraba, o el senador, y ahora tiene que votar en una sección electoral donde la población bonaerense se entera que pertenece a una sección electoral y que tiene que hacer un voto para la legislatura y los consejos deliberantes. Y lo que se va a votar, digamos, es distintas cosas va a votar la gente, ¿no? Mucha va a votar
con bronca, con rabia, la que no votó al gobierno no lo va a votar, y quizá una parte de los que votó al gobierno esté desencantada y pensando si va a votar otra cosa o no va a ir a votar. De nuestra parte, de la izquierda, del Frente de Izquierda, bueno, nos presentamos las 8 secciones electorales, vamos en la tercera, donde están Berisso y Ensenada con Nico del Caño, en la octava con Laura Cano, médica del Hospital Sestino y actualmente diputada provincial, y con Luana Simioni como candidata a concejal. Y después va la nacional, que es donde, digamos, si vos vas a votar diputados que no se van a vender o que no sabés qué va a pasar. Porque eso es lo que ocurrió durante todo este periodo de Milei. O sea, Milei no tiene mayoría, tiene una pequeña minoría parlamentaria y sin embargo logró, sobre todo el primer año, aprobar leyes y sostener los vetos por gente que entró por otros espacios políticos y después bancó a Milei. Y eso hay los radicales que mencionábamos antes, pero también sectores que entraron de la mano de Sergio Massa, en algunas provincias, como Salta, como Tucumán, como Misiones, como Río Negro, y después terminaron jugando para el gobierno. Y otros que incluso están en el bloque de Unión por la Patria y a veces juegan con el gobierno, a veces no, depende si le dieron, no sé, la rotonda en tal lado, o qué pasó, o el negocio de tal minera, y entonces juegan con el gobierno. Entonces acá hay algo muy importante, que es la certeza de dónde van a estar los diputados que vos ponés en el Congreso. En nuestro caso hemos claramente actuado en contra del gobierno, en la calle y en el recinto, porque lo que ocurre en la calle después repercute, es muy importante. Ahora en estas leyes que estamos discutiendo, cuando se traten los vetos, la movilización creo que va a tener un rol relevante para evitar que el gobierno consiga el tercio, pero más allá de esto, de cara a lo que se viene, creo que hay que tener claridad de qué van a hacer quienes estén ahí, ¿no? Que no es que ahora te van a hacer un discurso opositor, Milei, qué malo que es lo peor, etcétera, y después te dicen, no, a ver, negocié esto, arreglé esto vino debajo de la mesa, el pragmatismo me lleva a... porque este mismo año Milei consiguió un calendario electoral que él quería, que fue la suspensión de las PASO, eso se lo votó una parte del peronismo, y logró también la aprobación del acuerdo con el FMI, con el apoyo de la llamada oposición amigable, incluyendo la coalición cívica, que le votó el acuerdo con el FMI al gobierno. Un acuerdo que nos endeuda por 20.000 millones de dólares más, cuando es sabido que esa plata ya está, digamos, bancando el dólar barato para que hagan carry trade los amigos especuladores de Caputo, sobre todo, ¿no? Y que este es el esquema, un gobierno rascando dólares de donde puede, que sabe que se le van y que sostiene un negocio financiero. Entonces, creo ahí muy, muy importante que bueno, poder, en nuestro caso, renovar y quizá ampliar las bancas que ponemos en juego para poder seguir desde el Parlamento apoyando el conjunto de las luchas populares. Chipi, te agradezco la gentileza de habernos atendido. Un abrazo. No, por nada, un abrazo para... Adiós, que te vaya bien. Bueno, ahí estaba Cristian, el Chipi Castillo.